Contacto, vamos a cortar. Estamos en contacto con el doctor Pagliotto. Doctor, buenas tardes, buenos días, buenas tardes casi ya, ¿no? Gracias por atendernos. Nos motiva esta nota la importante presentación que hizo usted acerca de... Es un tema muy árido, muy ríspido y muy grande, pero queremos que nos haga un pequeño detalle acerca de este decreto que firmó el gobernador Frigerio para favorecer una empresa como Tecnofood, una empresa de Buenos Aires, a casi el doble de lo que se está destinando de las partidas de comedores, montos que vienen de Nación, porque es la ración alimentaria nacional del Ministerio de Desarrollo. Cuéntenos un poquito acerca del tema. Sí, no, mire, primero, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. No se trata específicamente del RAM, que este refuerzo alimentario nacional, no. A ver. Se trata de las partidas que se destinan a meriendas y desayunos de todas las niñas, niños y adolescentes que cursan su escuela primaria y secundaria, escuelas públicas por supuesto, en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo era el sistema hasta ayer? El sistema era lo que se llamaba modalidad descentralizada. ¿Qué significa la modalidad descentralizada? Que antes todo el presupuesto que se invertía para adquirir todos los alimentos necesarios para integrar el menú de meriendas y desayuno que proveen las escuelas públicas, se adquirían de pequeños y medianos comercios locales. Es decir, la filosofía subyacente era la de mantener vivo lo que se llama el compre local, claro. el compre entrerriano, es decir, que estas sumas multimillonarias de dinero que insume la alimentación de nuestras niñas y niños en edad escolar fueran solventadas con dineros públicos. ¿Cómo se hacía? Se les habilitaba a cada directivo de cada unidad escolar, de cada escuela, una tarjeta de débito, se le transfería mensualmente una determinada cantidad y con esos montos depositados en esa tarjeta de débito, los directivos o los docentes de cada una de las escuelas adquiría al almacenero de barrio, a la panificadora, es decir, a la panadería del barrio, a la verdurería o frutería del barrio, a la pequeña granjita, huevos, leche, una galleta en la panadería, la fruta fresca, es decir, era el alimento sano, el alimento fresco por excelencia que se le adquiría al comerciante local, y se pasa ahora a un sistema centralizado, que significa que lo que antes se distribuía entre cientos y cientos de panaderías, almacenes, verdulerías, fruterías, ahora se concentra en una sola empresa que no es entrerriana, que es creo que de la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Y segundo, y acá está lo peor, porque ya la primera afectación lo vimos, se afecta a cientos de pequeños y medianos comerciantes de Entre Ríos, pero la segunda afectación, mucho más grave por los intereses en juego, que es la salud alimentaria de nuestros niños, niñas y adolescentes entrerrianos, es porque se pasa de la alimentación sana y fresca a lo que se denomina o se conoce como alimentos ultraprocesados, es decir, aquellos que están sobreindustrializados, es decir, lo que se conoce como comida chatarra o basura. Entonces, le pegamos un golpe letal a las pequeñas economías locales y le damos un golpe, le diría también letal, pero que tiene la carga, digamos, de hacerlo mucho más grave, mucho más gravoso, porque se trata de la salud, nada más ni nada menos de la salud que de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es decir, se atenta contra la salud de miles y miles de niños, niñas, es decir, se violenta un derecho humano de primarísima generación como es el derecho a la alimentación, y por ende
lo que está en juego finalmente el derecho a la salud y a la vida, se violentan de una manera inexcusable pactos y tratados internacionales que defienden el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Se vulnera de manera inexcusable, inentendible, la ley nacional 27.642, que es la ley que promociona la alimentación sana, que en el artículo 12 prohíbe expresamente la ingesta en las escuelas, ya sea en los desayunos, en las meriendas o en los almuerzos, de lo que se llaman alimentos o productos procesados, es decir, con exceso en grasas, exceso en calorías, exceso en hidratos, es decir, o en carbono, es decir, todo aquello que, digamos, tiene que ver con la mala o insana alimentación. Por eso, esta vez se llegó a mucho. El gobernador no puede decir que no sabía, porque le cuento que hay una circular, que es la número 2, que está vigente desde el año 2023, y la circular 5, que tiene menos de 3 meses de este gobierno, donde les recalcan, les recuerdan a los directivos y docentes de las escuelas de la provincia de Entre Ríos, de las escuelas públicas, que la ingesta de alimentos o de productos ultraprocesados está expresamente prohibida. Claro. Está prohibida, para que usted se dé una idea, la que tiene un octógono, vio que se simbolizan, se distinguen con los octógonos, que dice exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de grasas saturadas. Bueno, imagínense que con una prohibición, es decir, con un octógono, ya no se puede habilitar la ingesta. Imagínense que hay un budín que se le da ahora, que se le compra a Tecnofood, esta empresa de Buenos Aires, que tiene 4 sellos. Es decir, es superlativa la violación de la ley que protege la salud alimentaria o alimenticia. Y además le sumo un elemento no menos importante. La empresa Tecnofood, sociedad anónima, que se contrató, que este gobierno contrató, no viene precedida de malos, sino de pésimos antecedentes. ¿Por qué? Porque en la provincia de Corrientes, sin ir más lejos, debido a los numerosos y variados incumplimientos, muchas veces los niños y las niñas correntinas se volvían a sus hogares sin la merienda, sin el desayuno o sin los almuerzos, lo que obligó al gobierno correntino a tener que rescindirle el contrato. Algo parecido pasó en Santiago del Estero, y creo que la gota que rebalsa el vaso es lo que ocurrió en San Juan, donde la cuestión se judicializó en la justicia criminal, en el fuero criminal, porque se detectaron groseros sobreprecios de las mercaderías que se distribuían, y en algunos casos llegaron al 100%. Recuerdo que una mercadería que cualquier distribuidor, estamos hablando del mismo precio, de misma calidad y misma cantidad, andaba alrededor de los 2.200 millones de pesos, lo había facturado Tecnofood en 4.000 y pico de millones de pesos. Y lo último, que fue lo que primero a mí me alertó antes que la cuestión alimentaria, que no era mi fuerte, que después por supuesto lo completé cuando empecé a escuchar al colegio de nutricionistas, a las asociaciones de nutricionistas, incluso a las recomendaciones que hace UNICEF, que es un organismo insospechado de estar partidizado o de que hace oposición. Lo otro, digamos, que a mí me llamó poderosamente la atención, fíjese, es que tratándose de un contrato multimillonario, haya transcurrido en el absoluto secretismo, en la absoluta opacidad, a tal punto que recién en los días 18, 19, 20 del mes pasado de julio, hace pocos días, recién los docentes y directivos de las escuelas tomaron cabal conocimiento de que iba a empezar a regir, que iba a empezar a tener vigencia este nuevo tipo de contratación, es decir, de pasar del sistema descentralizado al centralizado y de pasar de la distribución de alimentos frescos y sanos a
alimentos ultraprocesados que están prohibidos. Entonces, todo esto, todas estas partes que yo le he descrito de esta totalidad, cuando las junto, cuando las sumamos y formamos un combo, bueno, con la doctora Sasia, con la doctora Fiedbach, que representa a GMER, y con la doctora Enderle, que representa a la Fundación Cauce, bueno, dijimos, bueno, llegamos hasta acá, frente a la inmediatez, a la urgencia, tenemos una herramienta que nos provee nuestras leyes vigentes y nuestra Constitución, que se llama amparo colectivo. Es decir, cuando se afectan intereses que son comunes, como en este caso. Lo que se está afectando es a miles y miles y miles de niñas y niños que cursan en escuelas públicas de esta provincia. Fue que nos decidimos, nos sentimos constreñidos a tener que interponer una acción heroica de amparo colectivo junto con una medida cautelar, que es la que estamos esperando, donde le decimos al juez de la causa, que es el doctor Juan Francisco Malvacio, que como medida previa, por una cuestión de cuidado y de prevención, disponga la suspensión del nuevo sistema, que se continúe con la vigencia del anterior para evitar que se produzcan daños en la salud. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como se suspendió la transferencia de fondos porque el viejo sistema perdía vigencia en el día de ayer, pero también nos encontramos con que el contrato que está en vigencia teóricamente ya no ha llegado a la mercadería. Fíjese, de arranque nomás, nos encontramos con que entre ayer, hoy, y quizás esto continúe mañana y hasta el viernes, lamentablemente, miles y miles de niñas y niños se volverán a sus casas sin desayunar y sin merendar. Y le termino con esto. Cuando en muchos de los hogares, sobre todo los más pobres, la única comida del día que tiene calidad y cantidad es el desayuno o la merienda, porque o no tienen sus padres para darle un almuerzo digno, o no tienen para darle una cena digna, sobre todo una cena. Entonces muchos niños, la primera comida entre el último almuerzo y la cena que no hacen es el próximo desayuno. Fíjese la importancia superlativa y la gravedad del tema que le estoy describiendo, ¿no? 2 o 3 preguntas rapiditas de sentido común para que nuestros oyentes entiendan. La ministra Berisso presentó algún estudio de campo, zona por zona, sector por sector, de parte de los profesionales nutricionistas para fundamentar que esto realmente les beneficia a los chicos entrerrianos. No, en absoluto. Por eso digo, todo transcurrió en el absoluto secretismo y bajo la más absoluta y llamativa opacidad. Fíjese, me olvidé de decirle que el día 20 de julio le presenté, amparándome en el derecho de acceso a la información pública, a la ministra Verónica Berisso, que es la ministra de Desarrollo Humano, de donde dependan los comedores escolares de la provincia. Le presenté un pedido de informe, 24 puntos de informe, donde le decía que además lo que me responda me lo avale con los instrumentos y la documentación respectiva. Hasta ahora, silencio de radio, por más que todavía no se le han vencido los 15 días hábiles que prescribe la ley 11.191. El día 27, frente a la inminencia, que ya quedaba solamente poquitos días, el fin de semana, y ayer ya entraba en vigencia, ayer 3 entraba en vigencia la nueva modalidad, lo intimé al gobernador, casi pidiéndole que reflexione y que suspenda y prorrogue el sistema tal cual venía. Tampoco, silencio de radio. Al gobernador sí le dije que lo hacía responsable como máxima autoridad administrativa de la provincia, y que me reservaba el derecho de hacer acciones como las que hice, que es el amparo, y también las penales, porque que un gobernador infrinja la ley, y semejante ley que tiene que ver nada más nada menos que con la salud de nuestros niños y niñas, me parece que esto exorbita
todo límite. Me parece que el gobernador una vez más se ha extraviado por, como decía algún jurista, por los arcanos andariveles de la sinrazón. Doctor, me parece que acá es importante los tres patas fundamentales. Uno, los chicos, que es lo principal, que es lo que acaba usted de desarrollar, los comerciantes locales y los docentes. Voy por los comerciantes locales. ¿Conoce usted el contrato mediante el cual si a la misma oferta, supongamos de dulce de leche o de alguna de las galletitas que piensa servir Tecnofood, tenga prioridad el compre local? Por ejemplo, nosotros acá el dulce de leche La Carola por encima del dulce de leche de Buenos Aires al mismo precio, las galletitas de las panaderías o de las fábricas locales por encima de la logística que pueda tener Tecnofood y comprar a granel en alguna otra empresa de la ciudad de Buenos Aires. ¿El contrato prevé eso o no? No, a ver, yo le digo, no solo que no lo prevé, sino que no lo hicieron cuando lo debieron hacer. Y le digo más, me olvidaba de un detalle no menor. El problema va a ser que ahora, como las entregas son una vez por mes, un poquito más de tiempo, hay que acopiar. Usted va a tener que resignar espacio áulico, es decir, exacto, convertir las aulas, que son el lugar físico donde se desarrollan los conocimientos de los niños, lo va a tener que convertir en depósito. Es decir, en muchas escuelas, los techos se llueven, están húmedas las aulas, con lo cual no es un lugar para nada propicio para que se depositen alimentos que se tienen que ingerir, sumado a que muchas de esas basuras que se le va a suministrar para la ingesta en los desayunos y la merienda, necesitan alguna cocción con agua potable. Y usted sabe que hay muchas escuelas de muchas localidades que no tienen agua potable. Entonces, estamos ante una cantidad innumerable de serios y graves problemas que en lo inmediato no encuentran resolución. Además de haber destruido una herramienta de redistribución de ingresos entre los pequeños comerciantes de la provincia de Entre Ríos. Imagínese que pasó otra cuestión. La licitación por este tema se convoca por 42.000 millones de pesos. Pero resulta que el decreto 1983 de adjudicación, que debería estar publicado en el boletín oficial, y hasta ayer no lo estaba, o hasta el viernes no lo estaba, no sabemos por qué, pero eso es más que dudoso y sugestivo, la termina otorgando a esta licitación no por 42.000 millones, sino por 101.000 millones y piquito, casi 102.000 millones de pesos. ¿Y a qué se debe? Imagínese, más allá de que se trata, también quiero ser justo y objetivo, de lo que se llama modalidad de compra abierta, es decir, que usted no tiene necesidad de llegar a consumir por los 102.000 millones. Usted solo pone ya como suma, como cálculo global, frente a un potencial consumo. Si usted consume de esos 102.000, 90, bueno, le van a sobrar 12.000 millones al presupuesto que no gasta. Pero lo que digo es, pensemos que esos 102.000 millones se consumen, fíjese si pasaran dos cosas, si se redistribuirían entre los pequeños comerciantes de la provincia, y imagínese usted la calidad superior y la cantidad superior que usted le podría estar dando para que los niños tengan una ingesta alimenticia súper sana y de mayor cantidad, y por supuesto superior calidad que la que va a tener ahora. Espero que no tengan nunca esta comida basura o chatarra, que demuestra no solo un desconocimiento absoluto del gobernador y sus colaboradores, sino, y esto es lo peor, una insensibilidad total, porque estoy seguro, y me gustaría que me lo responda Frigerio, la ministra Berizo, el licenciado Asalini, si ellos a sus hijos o nietos le suministrarían, le brindarían como desayuno o como merienda
esta comida basura, esta comida chatarra. Estoy seguro que no. Claro, lo hacen con otro porque los otros son los pobres. ¿Se da cuenta? Entonces, que hay una falta de humanismo, una falta de empatía, que es lo que provoca mucha bronca. Y estoy seguro que esto corre por mi cuenta, conociendo los pésimos antecedentes de este negocio, de este gobierno que ha concentrado los negocios de la compra de medicamentos, la compra de prótesis en negocios de Buenos Aires o de Cava, bueno, con sobreprecios terribles. Eso motivó la denuncia que hice contra el Oser, cuando deja de ser Iosper y se convierte en Oser, y una prótesis que costaba, por ejemplo, 2 millones de pesos, ahora cuesta 8, o cuesta 5, o cuesta 7. Inentendible. Bueno, conociendo esos antecedentes y la catadura moral de muchos de estos porteños, no lo digo con chavinismo barato, sensiblería barata, sino casi como una ironía de la bronca de que, sobrando gente con talento y prestigio moral y profesional, tener que ir a alquilar políticos de Cava que no conocen la provincia y que vienen con los peores vicios de gobernar en Buenos Aires, en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no me cabe la menor duda que detrás de esta contratación a los apuros, que transitó en el secretismo, la opacidad y todo bien encriptado, se esconde un terrible negociado. Ojalá por la salud republicana de esta provincia, ojalá que me equivoque, pero yo creo que acá no hay casualidades, sino que es todo producto de la causalidad. Doctor, la última, y ya lo liberamos, el tema docente, la tercer pata. Adhiero ahí, calculo que usted se refiere a la importación de políticos, por ejemplo, a Mariano Gallegos, que es el director de Oser, y algunos otros, a Roncaglia, que trajo de la provincia de Buenos Aires, a Colelo, calculo que se refería a esos nombres. Troncoso, Colelo, el gobernador. Es decir, a ver, el primer enorme error que le atribuyo a mi partido, más allá de que conformo una minoría de la Unión Cívica Radical que somos opositores al gobierno nacional y al gobierno provincial, más allá de eso, le digo, sin temor a equivocarme, que hoy por hoy la 11-0 manía, es decir, el número de Buenos Aires, sí. Chistosamente sí. 11-0 manía, sí. Porque usted a la mayoría de los funcionarios de lugares importantes del gobierno de Frigerio en la provincia le pide el teléfono, y el teléfono, los celulares empiezan con 011, no tienen ni idea dónde queda la provincia. Y hasta hace no mucho tiempo, a todos estos forasteros, contándolo, incluyéndolo al gobernador, cuando usted le daba el mate, absorto lo miraban, y la bombilla, y la verdad que no sabían si la bombilla se chupaba o se soplaba. Con eso le doy una muestra que tienen de entrerriano lo que yo y usted, o de usted y yo. Sí. Tenemos de neozelandés. Es que peor todavía. Más gráfico y más exagerado. La última, Doc, que lo liberamos. Usted sabe que sí, porque me están haciendo señas, me están cerrando la playa. La última, la parte docente, porque usted dice que se quintuplicó el presupuesto, pero de 20.000 a 42.000, que era el presupuesto inicial, se duplica casi. Déjeme que le cierre la pregunta. Y lo escuché al gobernador Frigerio en el programa de Danieles diciendo que él quería sacarle esa función a las directoras porque se tienen que dedicar solamente a enseñar. Déjeme un chiquitito nada más. Y después, en la misma entrevista, 5 segundos después, dice: yo dupliqué el presupuesto porque el sistema anterior era corrupto. Entonces le repregunto yo a usted, en la misma entrevista dice que rejerarquiza la función docente y después dice que son corruptas las docentes porque la que primera línea que compraba era la directora, o sea que en la misma entrevista se les dice. No, eso es lo que se llama en la ciencia de la lógica formal, un oxímoron, es decir, como decir el brillante opaco o el positivo negativo. Es decir, si usted está diciendo que hay nichos de corrupción, le está entregando y después está diciendo que le quiere sacar carga administrativa a aquellas personas que llevan adelante actos de corrupción. Eso es un oxímoron, pero aparte es mentira,
Porque supongamos que hubiera habido casos como los hubo, pero qué casualidad que lo hubo, el más grande fue el de Concordia. Fue en esta gestión por una funcionaria puesta en esta gestión y que pertenecía a las huestes del actual diputado por Concordia, el doctor López. Fíjese, ¿no? Pero le quiero cerrar un poquitito más la idea y con esto termino. Primero, no era una gran molestia, al contrario, era parte de esa vocación de servicio, esa abnegación con que la gran e inmensa mayoría de nuestras y nuestros docentes trabajan. Porque ya de por sí, con lo poco que ganan, hay mucho de abnegación y mucho de vocación de servicio y una gran vocación por enseñar, de empatía y de solidaridad. Pero si usted hubiera detectado corrupción, que la puede haber habido y seguro que debe haber habido casos de corrupción, bueno, usted lo que tiene que hacer en todo caso no es cortar una modalidad o cortar un servicio, suspenderlo, sino que usted lo que tiene que hacer es, mientras brinda el servicio, refuerza los controles de auditoría, mejora y transparenta y vuelve mucho más severos y finitos los controles administrativos y del gasto. Y por otra parte, usted también puede hacer un control creando una suerte de comité manejado por licenciados o licenciadas en nutrición, donde usted vaya custodiando la trazabilidad del alimento y la calidad. Ahora, porque imagínese que si en cada lugar de que hay corrupción usted lo va a liquidar al sistema, lo va a cerrar, hoy no tendríamos cámaras de diputados y de senadores en la provincia, claro, porque sí, allí funcionó desde una mesa de dinero hasta fueron los protagonistas y el hábitat natural de millones de dólares en contratos truchos. Claro. Debería cerrar la policía, porque he sido también denunciante de otro nicho de corrupción en la conducción de la policía, sí, de los famosas adicionales, claro, que insumieron más de 5 millones de dólares de lo que pudimos contar. Y bueno, así también cerraría un hospital si usted detecta un nicho de corrupción en un hospital. No se trata de confundir los actos de administración con otras cuestiones. Si el acto de administración era opaco, si la administración no era lo más transparente y había que mejorarla, mejórela. Pero usted no puede hacerle pagar, si hubo, en el caso que haya habido, supongamos que haya habido actos de corrupción, hechos de corrupción o pequeños nichos de corrupción en los comedores escolares de la escuela, usted no puede sancionar la pancita, la salud alimentaria de nuestros niños y niñas, pasándola de un sistema que a lo mejor con algunas irregularidades por lo menos le proveía diariamente alimentos sanos y frescos, y a su vez era un motor, una palanca de redistribución de ingresos entre los pequeños comerciantes de la provincia de Entre Ríos, por un sistema que lo concentra en una empresa con pésimos antecedentes y que significa una ingesta enormemente dañina para la salud alimentaria de los niños. Entonces lo que dice Frigerio es una absoluta falacia, demuestra desconocimiento y sobre todo, ¿sabe qué? Lo que más bronca me da, creen que nosotros somos muy inferiores a ellos, que somos unos gauchitos que nos van a venir a engañar. En realidad están equivocados, no conocen la gente, no conocen la idiosincrasia de Entre Ríos, pero sobre todo no conocen algo que se ve que no mamaron, que se llama empatía, humanismo y sensibilidad. Eso no se estudia, eso se aprende por educación, eso se aprende por prácticas sociales, que evidentemente carecen de todo esto. Gracias, doctor Rubén Pagliotto, por la nota. No, por favor.